Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básicamente porque podéis ver todos los vídeos que hemos grabado hasta ahora y el que estamos haciendo el día de hoy. Y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Que como siempre, mandamos un abrazo, unos apapachos a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de sus lugares, que es de agradecer. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros María Grimar, que es psicóloga transpersonal y terapeuta gestal. María, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola a todos. Tenemos también a Elena Arzamendi, que es creadora del método Luxiris, terapia para equilibrar todos los planos del ser. Elena, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Pues geniales. Y Shell Soldevila, que es especialista en Tantra, Tao y la no dualidad, entre otras cosas que harás favor de comentarnos en la mitad del programa. Shell, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, agradecida de estar aquí hoy. Un placer, de verdad, que lo paséis bien, porque la gente lo agradece. Pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, ¿no? ¿Existe lo correcto y lo incorrecto? Y este tema trae mucha confusión por todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y el hábito y la necesidad que tenemos de etiquetar todo como bueno o malo. Así que empecemos por una simple cuestión. Bueno, simple. ¿Existe lo correcto y lo incorrecto, Shell? Todo depende desde dónde estés observando esa teórica corrección o incorrección. Para una parte de nuestra mente sí existe lo correcto y lo incorrecto. Cuando puedes observar esas etiquetas desde un espacio que no sea dual, pues llega un momento donde esa teórica corrección o incorrección se disuelve y todo sencillamente es. Y es así, depende mucho desde dónde lo estés observando. Sí, y esa va a ser una apreciación importante que vamos a explicar en el programa, porque de ahí van a depender muchas cosas, ¿no? Elena, ¿tú qué piensas? ¿Existe lo correcto o lo incorrecto? ¿Elena? María, ¿tú qué piensas? ¿Existe lo correcto o lo incorrecto? Bueno, pues yo cuando nos lanzaste el tema, enseguida me vino algo, mirad, desde la supuesta moralidad o como muy bien ha dicho Shell, desde una parte de la mente, desde el dogmatismo, hay unas normas de lo que es correcto o incorrecto, pero cuando ya subimos otro nivel, desde el discernimiento, desde la percepción y como muy bien ella ha dicho, simplemente desde la apertura a la vida, eso ya se abre muchísimo, el campo se abre y lo correcto y lo incorrecto ya es un trabajo realmente de observación, de sentir y de discernimiento y ahí ya se abre el abanico un montón. Se abre muchísimo, ¿no? Y vamos a ver cómo la experiencia humana puede ser totalmente diferente cuando amplías esa mirada, ¿no? Cuando te alejas un poco de la fotografía, que es lo que nos cuesta mucho hacer al ser humano, ¿no? Vivimos demasiado de cerca. Interesante. Elena, ¿tú qué piensas? ¿Existe lo correcto y lo incorrecto? Bueno, yo creo que siempre hagamos lo que hagamos, vamos a aprender algo que teníamos que aprender. Siempre creo que solemos hacer lo mejor que podemos, a veces no nos da para más y con lo que hacemos, pues siempre hay unos resultados que nos enseñan algo. Entonces, al final siempre todo es correcto, aunque a veces sea doloroso, ¿no? Pues tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Aunque si hilamos más fino y pensamos que lo incorrecto no existe, lo correcto tampoco va a existir. Entonces vamos a verlo, a ver si lo podemos explicar de una forma que quede claro. El problema es que cuando actuamos desde lo que pensamos que es correcto, yo creo que nos damos cuenta que estamos muy limitados a las definiciones, ¿no? O sea, a las modas, a las reglas sociales, nivel de conocimiento, sitio geográfico donde hemos nacido y circunstancias varias, ¿no? Que hace que esto sea por demás complicado. Pongamos algunos ejemplos para que la gente nos entienda.
un león comiéndose una cría de cervatillo. ¿Esto es correcto o incorrecto? Porque mucha gente ve esta imagen y le da algo, ¿no? Le da ansias, le da ganas de coger al león y dar un tiro ahí mismo. ¿Pero esto es correcto o incorrecto, Shell? Esto es amor. Es que esto es. ¿Desde dónde le vas a decir que es correcto o incorrecto? Si tú ves que ese león también, para subsistir, pues le da un trocito de ese cervatillo a sus leones pequeñitos, luego vas a decir, ¡ay, qué monos los leones pequeñitos! ¿Sabes? Y ahí pues es el gran dilema. ¿Por qué? Porque estás intentando juzgar. Lo correcto y lo incorrecto sale de un juicio. Y ese juicio siempre está condicionado, porque es una opinión que tienes sobre algo, muy condicionada o muy poco, muy abierta o muy cerrada, da igual. Cuando hay una condición y hay un juicio, vas a poder decir correcto o incorrecto. Yo personalmente intento salir de ahí, por eso voy tan directa a esto, es. Puede gustarme, no gustarme, pero es. Y ahora veremos por qué es tan importante poder salir de ahí. Vamos a poner más ejemplos, María. No bañarse durante meses. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Habrá mucha gente que diga, esto es correctísimo. A mí me encanta. Claro, claro. El tema es que yo creo que cuando preguntamos ¿es correcto o incorrecto? Siempre obviamos el matiz de es correcto para mí, en mis circunstancias, con mi nivel de conciencia. Entonces, claro, desde mi sentir o desde el sentir o de la experiencia o el nivel de conciencia de cada persona a la que le preguntes, te dirá, no es correcto no bañarte durante meses, pero en otras circunstancias es ni correcto ni incorrecto, es que es lo único que se puede hacer muchas veces. Entonces, desde ahí... Pero yo creo, sí. De hecho, María, a nivel personal, general, social o inclusive generacional, porque si nos llevamos esto a la corte de Luis XV, de Luis XIV, por ejemplo, estaba súper mal visto bañarse y la gente realmente pasaba meses sin bañarse. Claro, sí, sí. Entonces volvemos a ver, claro, que es un punto nada más de vista. Sigamos. Elena, que se extingue la humanidad. ¿Esto es bueno o esto es malo? Pues... Me he ido al drama, me he ido al drama completamente. Pues por alguna razón será y es lo que tiene que ser, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Seguro que ha habido un proceso. A mí me gustaba mucho una frase que decía uno de los profesores de yoga que tuve, que nada es un suceso, todo es un proceso. Entonces, ¿a dónde nos lleva el proceso en el que hemos estado o no, o que ha existido? Pues tiene unas razones de ser y nos va a llevar a otras cosas. Entonces, es lo que es. Y por eso estamos poniendo estos ejemplos. Sin embargo, que se extinga la humanidad, si bien es malo o es incorrecto para la humanidad, la Tierra daría saltos de alegría. Definitivamente, diría, por favor, déjenme descansar, ¿no? Porque la estamos haciendo pedazos. Vamos a irnos a más ejemplos que pueden ser un poco raros, ¿no? Shell, que masturben a mi mujer, por ejemplo. ¿Puede ser correcto o incorrecto? ¿Qué? ¿Perdona? Que masturben a mi mujer. Masturbe en otra persona. Sí, sí, otra persona. Masturbe a tu mujer. Sí. Pues, bueno, vuelvo a lo mismo. Depende de tus estructuras mentales y emocionales, vas a poder decidir desde ese sentir que también ha explicado María, ¿no? ¿Cuál es tu sentir ahí? Que al final todos tenemos que tener una brújula interna para movernos en la vida, ¿no? Pero siempre como desde esa apertura mental donde entendas que tu brújula no tiene que ser la brújula del de al lado. Luego, más que correcto o incorrecto, es a ti te va bien esto, te suma, te nutre, te mil preguntas y desde ahí, desde la humildad de mi sentir, puedes decir, pues para mí esto funciona o no funciona. Más que correcto o incorrecto es para mí, ¿no? Que lo ha dicho antes María y he pensado ahí, le ha dado y lo voy a volver a llevar. Por tanto, pues depende del grado de acuerdos, del grado de intimidad, de mil cosas que se establezcan entre tú y tu pareja, pues estará bien o no que alguna otra persona lo masturbe. Ponemos estos ejemplos que pueden sonar un poco raros para mucha gente, porque en este caso, en el siglo XVIII, finales del siglo XIX,
había el hábito en muchos países del mundo donde la mujer iba al doctor a ser masturbada. Sí. De ahí, es más, de ahí se originó el vibrador. Sí, sí. ¿Y por qué era aceptado como correcto socialmente? Pues porque eran otros tiempos, otros conocimientos, otras costumbres, y sin embargo hoy lo vemos totalmente diferente. Todos estos ejemplos los ponemos para que nos demos cuenta de lo que en un momento puede ser incorrecto, al día siguiente puede ser correcto. Exacto. O lo que para una persona puede ser bueno, para otra persona puede ser mal. Está ligado a eso, ¿no? Se me ocurre, María, matar a un toro torturándolo antes. Que eso nos suena de algo, ¿no? ¿Esto es correcto o incorrecto? Me has tocado la fibra, me has tocado la fibra. ¿Por qué, María? ¿Por qué? Bueno, mira, es un ejemplo muy bonito y que os voy a contar una experiencia personal. Yo crecí en un pueblo donde eso era habitual y yo desde pequeñita en las fiestas de mi pueblo eso lo veía como algo natural, íbamos a celebrarlo y no generaba en mí ningún sentimiento de rechazo, ningún tipo de conciencia de rechazo, hasta que yo fui evolucionando en sensibilidad y en conciencia, y ahí un día me vi en esa situación y me dio una angustia que no pude soportarlo. ¿Sabes? Por eso yo me hubieras hecho esa pregunta hace 30 años, hubiera dicho, bueno, mientras no le hagan mucho daño, pues no hay nada malo. Ahora para mí, es totalmente incorrecto y no lo puedo aceptar desde mi nivel de conciencia y mi sensibilidad. Por eso yo creo que lo correcto y lo incorrecto va cambiando, como tú muy bien acabas de decir, porque la humanidad estamos evolucionando y estamos creciendo. Aunque, por supuesto, bueno, es que es un tema que da para mucho, ¿eh? Es un tema que da para mucho. Claro. Pero yo creo que cada uno con su nivel de conciencia y sensibilidad y educación, ahí... Por eso hay Eso es así, tantos ¿no? debates en esos temas y hay tanta controversia. Por eso es importante ampliar tu modo de ver las cosas y darte cuenta que inclusive lo que piensas que hoy para ti es correcto, seguramente mañana no lo sea. No Totalmente. te ancles, no te limites a tu visión limitada de este momento. Sí, María. Exacto. Y otra cosa, por eso he dado ese ejemplo, porque yo siempre intento ser muy respetuosa con el nivel de conciencia de cada persona, que a veces cuesta porque cuando tú ya tienes una sensibilidad y unos valores que están en otro sitio, te duele o te gustaría incluso que otras personas consideraran correcto lo mismo que consideras tú, o bueno. Pero es que ahí está Claro. la delicadeza y la grandeza del tema, que cada Claro. uno estamos en un nivel de... Así es. Y el problema no solamente es que defendemos nuestra posición sobre lo que pensamos que es correcto y lo incorrecto, que es lo que estás diciendo, ¿no? Es que tratamos de convencer a los demás cuando ni siquiera nosotros somos capaces de saber si es así, porque lo estamos viendo de una forma un poco limitada. Entonces, a mí me han preguntado muchas veces, Elena, en los talleres, pero entonces, Santi, ¿no existe lo correcto y lo incorrecto? Sí, sí existe, pero solo en función de lo que quieres conseguir, a dónde quieres llegar o lo que quieres lograr. Entonces toma más sentido lo correcto. Me refiero, intrínsecamente no existe. Pongamos un ejemplo. Pesar 200 kilos. ¿Es correcto o incorrecto? Pues es pesar 200 kilos. Ahora, si lo que me dices es que quieres bailar ballet, pues a lo mejor pesar 200 kilos no es lo más correcto. Pero si quieres ser luchador de sumo, sí. Entonces, Elena, no sé si tú piensas así, pero ya en función de lo que quieres conseguir o lo que quieres lograr, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, toma más sentido, ¿no? Sí, es que es muy relativo todo, ¿no? Es que no se puede juzgar nada. Lo primero, porque cada uno estamos en un proceso individual, personal, y que ya lo traemos quizás de transgeneracional, de vidas pasadas, como siempre suelo comentar, siempre esa visión mucho más amplia de lo que estamos viviendo ahora, que tiene unos porqués y unos para qué, y estamos ahí en ese proceso de evolución, de limpieza, de comprensión,
y nadie puede entender dónde está otro. O sea, nos va a costar muchísimo entender por dónde está pasando una persona. Podemos intentar comprenderlo, pero claro, hay muchas cosas detrás. Entonces, ¿qué vamos a decir si algo está bien o está mal? ¿O por qué una persona que pesa 200 kilos quiere bailar ballet? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Puede ser una experiencia maravillosa para él y para los demás. Pues eso es así, eso es así. Por supuesto, ¿no? Que es maravilloso. Sheila, ¿habías levantado la mano o me ha parecido? No, he hecho Vale. un poquito así. Yo sé que le voy. Ah, vale, pues María, venga. Mira, hay un comentario de lo que ha dicho Elena que me suscita algo interesante. Es cuando Elena dices, ¿por qué va a ser malo bailar ballet si peso 200 kilos? Pero yo creo que ahí es interesante que tengamos en cuenta que aunque no sea malo, nos vamos a encontrar con todas unas resistencias o prejuicios de la sociedad y que también es bueno saber lo que la sociedad marca o juzga a la hora de realizar nuestro camino en la vida. En algunas circunstancias vamos a tener la facilidad de que todo el mundo ve que es correcto nuestro peso para bailar ballet y en algunas circunstancias nos vamos a tener que enfrentar a todas esas resistencias porque la mayoría dice que no. Definitivamente. Además, yo creo que las primeras que se van a resistir son nuestras rodillas. Eso está clarísimo. Porque obviamente no va a ser cómodo, ¿no? Pero bueno, no es correcto ni incorrecto. El punto es que no es correcto o incorrecto. Lo que pasa es que si lo que quieres es ciertos resultados, ahí sí toma más sentido. No es que lo sea o no, eso es punto y aparte. ¿Y por qué es importante este tema, Shell? Porque yo creo que invertimos demasiado tiempo pensando en qué es correcto, incorrecto, bueno o malo a la hora de tomar decisiones y mientras que invertimos ese tiempo, se nos va pasando la vida. Es interesante porque yo ahora cuando os oía intentaba llevarme todo esto a mí y la verdad es que lo teóricamente correcto y lo teóricamente incorrecto para mí coexiste siempre. Estamos en un mundo que es dual, por definición. Por tanto, las cosas coexisten. El todo y la nada coexiste. No son dos. Cuando tú sientes, por ejemplo, que estás en el vacío, también estás en la completitud. Cuando tú sientes que estás triste, en el fondo puedes sentir esa tristeza porque también conoces, por tanto está en ti, está en tu conciencia la alegría. O sea que a nivel de conciencia siempre estamos completos. Esa es la no dualidad. Lo que pasa es que cuando experimentas en un mundo dual, desde la experiencia, sí puedes entender que ahora estoy como siendo consciente de mi tristeza o estoy siendo consciente de lo otro. Por tanto, ahí es la conciencia, pero en ti está todo. Yo dejo de pensar, lo que tú me proponías, dejo de pensar cuando puedo conectar con esa fuente donde ahí está todo. Y de golpe relativizas totalmente y vas a un espacio donde antes he utilizado la palabra brújula o la palabra sentir que decía María, ¿no? Y es como, ¿qué siento ahora mover en mi vida? Esto, pues ya no es prueba o error, es prueba y reconducción. Si siento hacer algo y lo que la vida me devuelve pues no es demasiado agradable o no muevo gente o lo que sea, pues nada, pues reconduce hacia otros espacios, pero sin esa losa de bueno y malo. Claro, es que ese es el punto, Sheila, donde queremos llegar, ¿no? A ver, estamos en la dualidad, es lo que hay. Si no quiero elegir, estoy eligiendo. Si no quiero decidir, estoy decidiendo. Y si no quiero pensar, estoy pensando. Con lo cual de ahí no puedes escapar. Ahora, la invitación es, haz lo que tengas que hacer, María, sin estar tan pendiente de esas limitaciones, esos conceptos, esas definiciones que les ponen o que tú pones a las cosas sobre si son correctas o no. O sea, simplemente déjate fluir un poco más. Haz lo que tengas que hacer, ¿no, María? Bueno, hay algo cuando antes has comentado bueno o malo a la hora de tomar decisiones. Es que ahí hay un temazo, porque nosotros siempre tenemos tanto miedo a sufrir
y a equivocarnos, que siempre intentamos preguntarnos qué será bueno o malo para mí, porque sabemos que cada decisión va a tener unas consecuencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tú acabas de decir es muy interesante, pero para mí hay que tener en cuenta que un nivel de conciencia nuestro, que es la mente, utiliza las experiencias del colectivo o lo que nos han dicho nuestros padres o las consecuencias que se supone que han tenido, y eso tampoco nos lo podemos quitar de encima. Simplemente tenemos que saber que tenemos ese conocimiento que vive con nosotros y eso nos posibilita algo, pero nos limita muchísimo, como tú dices, porque después cada uno somos un ser totalmente diferente y puede ser que tengamos consecuencias distintas a lo que ha tenido mis padres o otros amigos o otras personas. Pero es un riesgo y es un nivel de conciencia individual que se tiene que poder sentir ya o tener de alguna manera para poder desprendernos de las reglas o de las experiencias colectivas, porque si no se tiene ese contacto con uno mismo o ese nivel de conciencia, uno no puede fluir de ninguna manera. Para soltarse realmente tiene que haber algún tipo de certeza en uno mismo para decir, abandono lo que me han dicho que es correcto, bueno o malo, y voy a dejarme llevar por mí. Uno no puede fluir si no confía en su cuerpo para fluir por el río. No puede saltar de la barca si no confía en su propia capacidad de nadar. Pues precisamente, María, de eso se trata, de dejarte fluir, de dejarte ser, de no preocuparte tanto en lo que es correcto e incorrecto, porque además es incapaz de que lo sepas muchas veces hasta que lo que has hecho, ¿no, Elena? Porque sí, muchas veces nos damos cuenta que algo ha sido incorrecto ya que lo hemos hecho, ya que tenemos el resultado y decimos, no, pues esto ha sido incorrecto. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber qué es correcto, qué es incorrecto, si no lo sabes hasta que no lo experimentes, ¿no, Elena? Pues sí, aunque también está muy bien reflexionar antes de hacer algo para, por lo menos lo que vayamos a hacer, bueno, desde luego hay que sentir lo que nuestro ser quiere hacer, con qué nos sentimos bien haciéndolo o decidiendo algo, y también el no hacer algo que produzca mal a nadie, ¿no? Porque si no, eso siempre va a traer unos resultados que luego vamos a tener que remendar o arreglar o... entonces, sí, el decidir lo que queremos hacer, lo que sentimos que queremos hacer, el camino mejor creo que siempre es hacer algo que vaya a dar buenos resultados para las más personas posibles, no solo para nosotros, sino que genere algo bueno en el entorno también. Elena, muy interesante el tema que has sacado ahora, porque esto me lleva a otra pregunta. Shell, hacer daño a alguien. Pero vamos a ver, si alguien me hace daño a mí, obviamente en este juego, en esta obra teatral, ¿no? ¿Esto es correcto o incorrecto? Si yo lo que necesito precisamente es experimentar eso que me está haciendo. Tal cual, tú mismo te has respuesto. Te has dado la respuesta tú mismo. También el teórico daño depende de tu definición de daño. Por ejemplo, una persona típico, es muy típico este ejemplo, pero a nivel experiencial, pues si tú quieres mucho a alguien, si estás muy enamorado de alguien, estás en pareja y de golpe tu pareja llega y te dice, mira, pues te dejo, ¿no? A ti eso te va a causar un dolor emocional, un desapego, una fase de duelo, todo un proceso de validación de tus emociones que se va a iniciar con eso y eso va a ser doloroso. Y para la mayoría de gente eso lo asimilaría a daño. Pero por otro lado, si esa persona realmente no siente estar a tu lado, no está enamorado de ti, no quiere compartir la vida contigo, lo mejor que puede hacer para ti es ser honesto, ser verdadero y venir y terminar con esa relación, aunque a ti te cause todo ese daño emocional. Con lo cual yo creo que daño
Aquí a veces, incluso aunque no es totalmente no dual, pero podríamos decir que sí que la intención, ¿no? Ujú. ¿Con qué Sí. intención tú estás accionando algo? Y si es desde un espacio amoroso, a veces sabes que vas a hacer daño. O una madre con sus hijos. Yo soy madre, por ejemplo, a veces sabes que les vas a causar un dolor ahí, muchas cosas, pero tú sabes, un castigo para ellos es, ¿por qué? ¿No? Es doloroso, pero tú sabes desde dónde lo estás haciendo y es puro amor, por ejemplo, ¿no? O sea que es muy relativo todo esto. Pues sí, volvemos al tema de que es muy relativo. Por eso hay que leer muy fino en estos temas y desprenderse un poco de las definiciones. Es soltar un poco las definiciones de lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo, porque si no, vamos a estar en un ciclo vicioso que nos va a limitar mucho a la hora de experimentar la vida, María. Porque claro, es que si empezamos a etiquetar todo como bueno, malo, correcto e incorrecto, no nos va a dar la vida para tomar decisiones. ¿No es mejor tomarlas desde un sentir y que sea lo que tenga que ser que va a ser perfecto, ¿no, María? Mira, yo siempre digo que lo importante en esta vida para ser felices no es la decisión que tomemos, porque cualquier decisión tiene su parte positiva y sus consecuencias difíciles. En cambio, yo siempre digo que lo correcto es la actitud. Una actitud de responsabilizarme totalmente de mi vida, sabiendo que en cada decisión que yo tome voy a tener unas ganancias y voy a tener también unos retos, unas pérdidas, por supuesto. Pero esa actitud de valentía y de responsabilidad y de entrega a la vida es lo que va a hacer que al final sea correcto lo que hemos decidido, porque es la actitud personal. O sea, es la entrega, porque muchas veces la gente también, si no acaba de poder comprender lo que es hacer lo que uno sienta, porque a cada persona le dices eso, Santiago, y unos están sintiendo desde su parte más visceral, otros desde la parte emocional, pero muchas veces la parte emocional de, como digo yo, el disco duro o el cuerpo astral que hemos heredado de nuestros ancestros. Y después otros hablan de sentir y ya el sentir es otra cosa, es otro nivel de conciencia. Pues Entonces, María, fíjate, vamos a rizar más el rizo vamos allá. porque ni siquiera la actitud, me refiero, porque ¿cómo el ser humano experimenta la vida? ¿Cómo recuerdas quién eres? ¿Cómo reconoces quién eres? Es precisamente a través de no ser, es no siendo. Me refiero, has tenido actitudes negativas que entiendes que tú no eres eso, que empiezas a elegir actitudes positivas. Entonces, aun las actitudes, esas actitudes que no son, podríamos considerar como buenas, nos ayudan a reconocer las actitudes que queremos tomar. Entonces, al final vamos a llegar a la conclusión de que todo lo que experimentamos es parte de un proceso de evolución y que es perfecto. Y que no entran, a no ser que tú las encajes a fuerzas, las definiciones de correcto, incorrecto, bueno o malo. Sí, Shell, y luego Elena. Un segundito, es que ya lo has dicho dos veces y antes ya iba a hacer así. Antes lo has dicho con el fluir y ahora lo has dicho ahora al final con es perfecto. Y ahí a veces cuando hablas de temas no duales y hablas con gente que está empezando como a desmontar, ¿no?, esa dualidad tan marcada, esos condicionamientos, es muy peligroso, entre comillas, utilizar la palabra todo es perfecto. Porque claro, luego te vienen y te echan una en plan, o sea que si alguien, por ejemplo, coge y me viola, es perfecto. Zasca, porque esa palabra perfecto la tenemos muy asociada a la dualidad. ¿Vale? Y a veces es como fluyo y aprendo a aceptar, ¿sabes? No, pero no pongo ese adjetivo de perfección porque mentalmente lo tenemos. O ya hablas con personas, como decía María, ¿no?, de los diferentes sentires, pues también de las distintas estructuras mentales. O ya hablas con personas que están como más descondicionadas, o utilizar la palabra perfección
lo lleva a un ámbito donde se noquean. No entiendo, porque me estás diciendo que es perfecto cualquier consecuencia de lo que yo haga. Y ahí es una palabra que cuando trabajas con la no dualidad, con gente que empieza y demás, intento evitar. Y como te la he oído 2 veces, he querido llevar esto al campo. Pues mira, te entiendo perfectamente porque esto me pasa a mí mucho en los talleres, ¿no? Y claro, es algo que vuela muchas cabezas, pero es que tenemos que empezar a hablar como si fuéramos inteligentes emocionalmente, o sea, como si fuéramos maduros, porque en realidad tenemos que aceptar que todo lo que pasa en nuestra realidad está ahí por algo y para algo, que todo tiene un sentido real. Y contra antes aceptemos que eso es lo que es, más allá de lo que queramos, lo que deseemos o lo que imaginemos, que es por lo que tenemos que pasar, y para eso está ahí, antes empezamos a adquirir esa madurez emocional que nos va a permitir vivir la vida de otra forma. Porque si no, siempre nos pasamos en la vida arrojando balones fuera, echándole la culpa al universo, a Dios, a la familia. No, para nada. Claro, no, es que es perfecto. Que no lo entendamos en este momento, con nuestro punto de vista limitado, versionado, relativo, es verdad, porque no lo alcanzamos a ver, pero es que es así. Entonces, por eso es importante que yo entiendo perfectamente lo que me estás comentando, porque claro, decirle a una persona, tienes un cáncer y eso es perfecto, ¡ay! Pues es algo que es difícil, ¿no? Pero sin embargo hay muchas personas que han pasado por un cáncer, han salido, ahora son inmensamente más felices, más conscientes y entienden cuando les dices que el cáncer fue perfecto. Porque hay que empezar a vivir desde otro lugar, que yo sé que es muy complicado, sobre todo para mucha gente que no está en este tipo de temas, ¿no? Entonces, la invitación de hoy es, tú haz lo que quieras, lo que vibres, lo que te guste, lo que pienses que es bueno o malo, pero si vives desde lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, te va a costar mucho más, ¿no, Elena? El vivir de una forma amplia, placentera. Sí. Es que a veces las lecciones en la vida tienen que ser duras para que lleguemos a profundizar donde tenemos que profundizar y comprender que, pues, ampliar la percepción de lo que es la vida y de lo que es la totalidad y de todo lo que no comprendemos. Tenemos una mente súper limitada, súper limitada. Entonces, el comprender eso, que somos parte de un todo y que cuando vayamos abriendo las antenas y percibiendo que somos parte de un todo y que estamos en una evolución para perfeccionar esa conexión con la totalidad, pues vamos a rendirnos a la realidad y a ese proceso en el que estamos. A mí me gustan los conceptos estos de el cosmos y el caos. El cosmos es el orden, es una palabra que quiere decir orden. Somos parte del cosmos, pero a veces estamos en el caos y no conectamos con ese cosmos, no conectamos con la totalidad, con lo que es la realidad, ¿no? Es como que nos resistimos a ser parte de lo que somos. Entonces empezamos a poner trabas, a rebotarnos con todo y eso pues nos va a llevar a procesos en los que vamos a tener que entender sí o sí que somos parte de esa totalidad y aceptarlo y evolucionar sin tanto sufrimiento. Que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y en eso de evolucionar sin tanto sufrimiento, yo creo que es no meter tanto el correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo. Porque eso nos lleva a lo que estamos hoy en día en la raza humana, ¿no? Una visión muy limitada de cómo puede ser la experiencia, pero que yo entiendo muy bien lo que estamos comentando porque no son términos fáciles, inclusive de llevar a la propia vida. Pero bueno, Shell, antes de empezar con más preguntas, dudas y comentarios, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa lo que hacéis, cómo lo hacéis, dónde os puede contactar y luego seguimos con todo esto, ¿vale? Ok, bueno, yo soy Txell Soldevila, estoy trabajando a través de un proyecto que se llama La Vía Alquímica. La palabra alquimia
me ha acompañado desde hace muchísimos años, aunque ahora estoy en pleno proceso de transformación. Y para mí es importante precisamente porque la alquimia me lleva a la parte donde podemos realmente transformar nuestra experiencia, ¿no? Que al final es lo único que todos de alguna manera anhelamos para salir de esos procesos de tanto sufrimiento del ser humano, ¿no? Poder transformar realmente. Y esa alquimia la trabajo desde la conciencia, llevar esa conciencia corporal, llevar la conciencia emocional, llevar esa conciencia energética, conciencia espiritual, ¿no? Entender ese montón de capas que somos el ser humano y cómo cada una de ellas actúa e interactúa, ¿no? En esas distintas capas de los sentires, irte descubriendo y jugar con esa conciencia que al final estamos, yo creo que aquí experimentando un gran juego, ¿no? Todo esto está como fusionado mucho a través de la vía del Tantra, que es la última parte que he incorporado en mi caminar espiritual, que me ha llevado a la parte del cuerpo, mi reconciliación con la parte corporal, y el Tao y la no dualidad, como yendo a esos espacios más transpersonales, ¿no? Acompañando a las personas a descubrirse en ese sentido, más allá de su mente y su emoción, con respeto a esas partes, con mucho cariño, pero poder ir llegando a ese espacio más transpersonal. Pues suena fantástico, Shell. Y todo esto que nos estás comentando, ¿lo haces a nivel presencial? ¿Lo haces online, Sí, no, individual? el online me he resistido mucho, estoy aún en resistencia porque para mí la presencia, el tacto es una gran herramienta que utilizo, son muy importantes y sí, estoy trabajando más en presencial. Ahora tengo la página web que es lavialquimica.com que está en reconstrucción, ahora hay muy poquita cosa, pero ya aprovecho para decirlo, y si no en el Instagram pues es Txell Soldevila de momento tal cual. Y ahí pues se ven las cositas que voy, ahora en otoño voy a iniciar muchas cosas, desde cosas más presenciales, más cortitas, pero más cada semana o cada 15 días, hasta talleres, retiros, etc. Me gusta mucho el presencial, Okay. mucho, mucho. Sí, además hay cosas que son más presenciales que otras, ¿no? Es difícil. Sí. Pues, Shell, invitamos a toda la gente que le guste lo que haces, que le apetezca, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Pues, María, ¿vamos contigo? Bueno, pues yo soy María Grimalt, soy psicóloga transpersonal y terapeuta Gestalt, por resumir. Yo llevo 23 años trabajando como psicóloga, digo yo, porque yo después de la licenciatura me dediqué, gracias a unas experiencias que tuve de pequeña donde yo percibía cosas, y eso ha sido como mi impulsor para investigar. Me he metido en el mundo del chamanismo, de todo tipo de terapias que he podido experimentar energéticas, y realmente he hecho un combo, yo siempre digo como el caldero de la bruja, donde vas metiendo todos los ingredientes que a mí realmente me han ayudado a sanar, y eso es lo que comparto en terapias individuales, tanto online como presenciales. También todo tipo de talleres, porque al tener un camino así como tan rico, pues igual he dado talleres que muchas veces no sé ni poner los nombres y pongo pues de crecimiento personal, porque ahí se mete pues desde cosas de psicología humanista o Gestalt hasta el trabajo más, y yo lo llamo espiritual o transpersonal, que a mí me ha servido para ir evolucionando. Después de la pandemia también sentí las ganas de empezar a llegar a más gente, y ahí empecé a crear un canal de YouTube donde, aunque hablo con vídeos cortitos y de cosas, pero sí que me gusta romper esquemas. Justo de lo que hablamos hoy, de lo correcto y lo incorrecto, ahí voy desmontando las ideas y los conceptos que mucha gente tiene, para poder reflexionar y poder abrir nuestra mente, no quedarnos ahí encarcelados y encerrados.
Pues podéis encontrarme en Instagram como María Grimalt Psicología Integral, porque he puesto varios nombres distintos, pero bueno, ahora está este. También en el canal de YouTube de Psicología, María Grimalt, Psicología Integrativa. Y aprendiendo y disfrutando. Últimamente también estoy haciendo en presencial sanación cuántica, gracias a la última información, y un poco ya es la conexión ahí con la fuente, donde ahí te va llegando ya. Okay. Sí. Pues suena maravilloso, María, además muy necesario. Invitamos a la gente que vibre con lo que haces, obviamente que te contacte, ¿vale? Pues Elena, ¿vamos contigo? Vale, pues yo soy Elena Arzamendi, comencé pues con 19, 20 años a interesarme mucho por todo el tema de la medicina natural y el yoga y tal. Vengo de una familia donde ha habido psiquiatras, mi padre, mi abuelo, entonces me interesaba muchísimo la conexión entre la mente y las emociones y el cuerpo físico. Y siempre desde pequeña me daba mucha cuenta, ¿no? de cosas que oía a los mayores, de que no puedo ni respirar, del agobio y tal, ¿no? Y que no me dejen de respirar o cosas de estas, ¿no? Y también cómo eran físicamente y qué emociones tenían. Entonces, bueno, todo esto me llevó siempre a tener mucha curiosidad por el cuerpo y lo que está reflejando, ¿no? Entonces, bueno, aparte de empezar ya entonces con el yoga y todo esto y formarme como profesora, siempre estuve investigando en otras cosas. Luego ya a nivel energético, a nivel espiritual, más adelante, porque al principio lo espiritual como que lo dejé bastante aparte, pero luego vi pues, esas conexiones que hay en todo y bueno, pues total. También, como dice María, también me metí bastante en el tema del chamanismo tolteca, luego en la cosmovisión andina, pues hice todos los cursos de Sama, de kinesiología cuántica, trabajo también con el aparato Healy, que es de frecuencias, súper interesante, que nos da muchísima información. Y bueno, con todo lo que fui aprendiendo, pues de registros acásicos, de muchas cosas, ¿no? Complementarias que nos van ayudando a abrir la mente y la percepción, pues he creado ese sistema que es Luxiris, que es el nombre que canalicé, de los seres que nos ayudan a todos, nos están ayudando, intentando que queramos pedirles ayuda, porque es su labor también, el guiarnos y el abrirnos la conciencia, ¿no? Okay. Y bueno, pues eso, trabajo tanto haciendo talleres para enseñar estas técnicas, sanación pránica también está incluida, todas las técnicas que yo suelo utilizar, que las he agrupado. Y también trabajo a distancia desde hace muchos años. Vale. Y bueno, pues eso. ¿Y dónde te pueden encontrar, Elena? Mi número de teléfono, que es lo que más utilizo, el WhatsApp o tal, para comunicarnos, es el 670-376-632. Pues suena fantástico. Además, qué montón de herramientas para que después nos quejemos de que no tenemos quien nos ayude, quien nos acompañe y todo esto. Pero bueno, pues invitamos, Elena, a la gente que quiera, que le guste, que te contacte, ¿vale? Gracias. Vale, pues si os parece bien, por cierto, Shell, haremos un tema especial sobre si todo es perfecto, si no, y cómo verlo. Porque da para un programa tranquilamente, ¿eh? Se me hace muy interesante. Pero bueno, eso será en otro. Si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas. Me dice, soy Inés de Murcia. Dice, bueno, yo creo que hay cosas que por demás está claro que son incorrectas o malas. Por ejemplo, lastimar a alguien no es bueno, lo veas como lo veas. ¿Qué pensáis? Ahí nos vamos otra vez a las definiciones y al cómo vemos las cosas. ¿Qué pensamos de eso? ¿Lastimar a alguien es incorrecto o malo? Bueno, a mí se me ocurre. Yo el otro día fui al dentista y me hizo pupita el dentista.
Inés, ¿eso es bueno o malo? Porque al final hizo lo que tenía que hacer, yo tengo mi muela perfecta y ya no me molesta, ni tengo infección. María y luego Elena. Dicho de esa forma, como lo plantea Inés, está claro que es malo, pero lastimar a alguien desde la intención de lastimarlo, como muy bien antes había dicho creo que Elena, o porque no puedo controlar mis impulsos ni mis emociones, o porque soy rígida en cuanto a mi mente mental y te estoy juzgando y lastimando porque aún no sé yo estar en mi centro, controlarme, por supuesto que está malo. En cambio, cuando ampliamos un poco la visión, por supuesto que muchas veces nos sentimos lastimados o la gente nos ha lastimado y ha sido la plataforma de lanzamiento para un crecimiento y una evolución. A mí me puede haber lastimado un jefe y eso ha sido lo que me ha sacado de mi zona de confort o de lo único que yo sabía hacer en un momento dado y me ha impulsado a un crecimiento personal. María, es que es a lo que vamos, ¿no? Es que si lo vemos de cerca, obviamente es malísimo, es terrible, es incorrecto. Pero si nos vamos un poquito más a de qué se trata la experiencia humana, por ejemplo, si yo he venido a esta experiencia, a esta encarnación, a experimentar el maltrato, porque es lo que mi alma necesita experimentar en esta encarnación, y no tengo a nadie que me maltrate, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿de dónde voy a sacar esa experiencia? Entonces, ¿el maltratador está actuando correctamente o incorrectamente? Si es la co-creación que yo necesito para experimentar. Por eso es tan interesante lo que estás diciendo y ampliar un poco el punto de mira. Y por eso es tan complejo este tema, pero es muy interesante. Elena, ¿querías comentar? Bueno, me ha parecido genial lo que ha dicho María. Yo también iba a comentar lo mismo. Depende de la intención que pongamos al hacer daño a alguien, ¿no? Pero todo nos va a traer una enseñanza, creo, ¿no? Que tanto si hacemos daño a alguien queriendo, va a haber una enseñanza para la persona o el animal. Por ejemplo, cuando se maltrata a animales, siempre va a haber ahí una lectura, una experiencia que nos trae una enseñanza y a veces nos va a hacer despertar, va a ser el impulso que necesitábamos para abrir los ojos, para entender algo que teníamos que resolver en nuestra vida, exactamente como lo ha dicho María, ¿no? Lo ha explicado muy bien. Pero a veces va a ser lo que hagamos, nos va a producir tal dolor que también va a ser una enseñanza. Si hemos hecho daño, aunque sea sin darnos cuenta, y nos hemos dado cuenta después del daño que hemos hecho, eso nos va a hacer entender también y evolucionar. Entonces, claro. Es que esa es esa idea. Y estamos haciendo mucho hincapié en la intención, pero ¿la intención justifica? Me refiero, pongamos el ejemplo que nos queda a todos muy cercanos, los padres. La mayor parte de los padres tienen la mejor intención con los hijos. La mejor. Darían la vida por ellos. Sin embargo, hay muchos padres que en nombre de esa buena intención han hecho masacres con los hijos. A nivel psicológico, emocional, físico, y tienen la mejor intención, la mejor. Pero la intención sin una conciencia que lo respalde es peligroso, que también da para otro tema, eso de la intención. Pero bueno, lo veremos porque es que, claro, es complicado hablar de un tema sin que se mezclen otros, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Dice, mi nombre es Manuel, de Venezuela. Muchas veces he hecho cosas pensando que eran las correctas y después me he dado cuenta que no era así. Entonces, ¿cómo saber qué lo es y qué no? ¿Quién le quiere contestar algo? Shea, ¿le quieres comentar algo a Manuel? Sí, porque también en las consecuencias es ese poder llegar a un punto donde vas deshaciendo, ¿no?, las fijaciones y te abres. Y luego ha habido un momento que ya lo he dicho, a veces tenemos muy como la prueba y el error, ¿no? Bueno, es prueba y reconducción, ¿no? Si yo en un momento dado siento hacer algo y ese sentir algo
desde la capa que sea, ¿no? Porque ahí también se nos mezclan todo el rato el estado de conciencia, también en lo que decíamos antes de la intención, ¿no? Desde qué estado de conciencia yo puedo intencionar algo. Pues en las consecuencias igual. En mi estado de conciencia inicial he sentido hacer algo que para mí pues, sentía que era bueno, porque si no la mayoría de gente ya no lo va a accionar. Y resulta que en esa acción recibo una respuesta mía interna de otra persona, de experiencia, de lo que sea, que me da a ver pues que eso está creando un desequilibrio, está creando destrucción, llámalo como quieras, ¿no? Y reconduzco. También en esa consecuencia es abrazarlo, pero relativizar mi punto de inicio a mi punto final. Porque si no, como tú ya decías antes, nos paralizaríamos, ¿no? No haríamos nada porque buscaríamos siempre la certeza. Y es como, no, 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 no. Si esa certeza que busca la mente no existe en la vida. Si es que da igual, no existe. O sea, es lo único que mis 46 años me han ayudado a tener clarísimo. La certeza mental no existe. Y por tanto, como la dualidad es algo mental que depende de tus condicionamientos, patatín, patatán, pum, 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 no existe. No existe esa seguridad que busca en el resultado. Coge el resultado para transformar de una manera que te vuelva a nutrir. De hecho, es un axioma, ¿no, Shell? Lo único seguro es la inseguridad. O sea, Exacto. no Ahí hay más. Pues tenemos mucho más que decir porque de verdad que es un tema muy amplio, pero lo que queremos invitar es a eso, ¿no? O sea, bueno, vivir como queráis, ¿no? Desde el concepto de correcto, incorrecto, bueno o malo, allá vosotros, no pasa nada. Pero quizás si ampliamos un poco la mira, si nos alejamos un poco de la imagen, viviremos de una forma más relajada, sin estar tan pendientes de si es correcto, incorrecto, bueno o malo. Esa es la invitación, cada quien que haga lo que quiera, que los vamos a querer igual. Así que nada, Shell, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ti por la invitación, gracias. María, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Muchísimas gracias, Y Santiago. Elena Arzamendi, gracias por un programa más. Esperamos que haya muchos más. Muchas gracias. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 para dudas, comentarios y preguntas solamente. Y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.